Ya en este canal te he mostrado bastante de lo que traerá iPadOS 16, ya que hicimos un video hablando de todas las nuevas funciones que trajo este nuevo sistema operativo. También hablamos sobre todos los cambios que trae el nuevo sistema de multitarea Stage Manager, pero en el día de hoy te quiero contar sobre todos los cambios que hemos visto en las pasadas dos betas de iPadOS 16. Así que comencemos. Bueno, el primer cambio que vemos en estas nuevas versiones betas de iPadOS 16 es que si tienes Stage Manager, pues entonces ahora te dará una bienvenida explicándote cómo es que funciona este nuevo sistema de multitarea. Tristemente por ahora esta pantalla inicial para explicarte cómo es que funciona todavía está en inglés, pero por lo menos ya te va a dar una forma de poder explicarte cómo es que funcionará este nuevo sistema de multitarea. Otro cambio que también vemos es en la parte de multitarea, ya que ahora este botón de los 3 puntos te permite hacer más acciones, además de que también te explica exactamente lo que estás haciendo. Antes eran simplemente unos iconos, pero ahora te da la explicación de lo que hace cada botón. Por ejemplo, podemos darle aquí al botón de hacer zoom, que sería entonces que lo agrande completamente, pero también podemos darle al botón de añadir otra nueva ventana al sistema, ¿verdad? de multitarea que tenemos aquí en iPadOS 16 con el Stage Manager, para que entonces podamos tener más ventanas de una misma aplicación. Ahora mismo no tenemos otra ventana, pero también podemos minimizar esa ventana que tenemos de Safari para que entonces vaya directamente a las aplicaciones que tenemos aquí a la izquierda, pero obviamente podemos volver a esa pantalla completa si así queremos. La última función de este modo de multitarea es que puedo darle también al botón de los 3 puntos para entonces enviar esta ventana directamente a mi monitor externo si lo tienes conectado como lo estás viendo aquí, para que entonces cuando lo tenga en el monitor externo poder entonces, ¿verdad?, manejarlo aquí directamente sin ningún problema. También obviamente aquí puedo apretar el botón de los 3 puntos en mi monitor externo y entonces enviarlo otra vez de regreso al iPad si es que entonces quiero tenerlo en una pantalla más pequeña en mi tableta. Estas versiones betas también trajeron cambios a la aplicación de configuración, ya que cuando voy aquí a la parte de pantalla de inicio y multitarea, tenemos entonces un apartado completamente dedicado a este nuevo sistema de Stage Manager, que aparentemente en español se llama Administrador de Visualización en el iPad. Ese es el nombre que decidió colocarle Apple, y entonces aquí podemos apagar si no queremos ver las aplicaciones en la parte izquierda, o si queremos apagar el dock donde tenemos acceso a todas nuestras aplicaciones, pero también podemos apretar el botón aquí donde dice iPad y entonces aplicar algunas configuraciones al monitor externo. Obviamente si queremos mostrar el dock en el monitor externo lo podemos apagar y entonces no lo estaremos viendo allá, ni tampoco las aplicaciones en la parte izquierda. iPadOS 16 hace tu tableta más como una computadora, ya que trae una función que antes solamente veíamos en las computadoras, y es que cuando vas aquí a la parte de pantalla y brillo, puedes aplicar el botón aquí de disposición para que entonces puedas decidir dónde que quieres colocar el monitor externo en relación a tu tableta. Aquí lo tenemos encima del iPad, pero también puedo moverlo directamente a la parte, ¿verdad?, izquierda del monitor. Lo puedo colocar arriba, abajo, donde tú quieras, para que entonces tengas un poco más de conciencia espacial de cómo es que entonces está configurada tu tableta con tu monitor externo. Otro cambio interesante en la parte aquí de configuración o en cualquier otra aplicación que tenga entonces una barra lateral es que entonces utilizando el teclado puedes apretar las flechas para que te puedas mover entre las diferentes partes del menú, para que no tengas que estar utilizando el ratón o el trackpad directamente en tu teclado. Algo que Apple trajo que realmente me gustó mucho es un nuevo comando para poder manejar este nuevo sistema de multitarea, y es que entonces si aprietas el botón de comando y W vas a poder entonces cerrar una ventana para que entonces puedas tener mucho más facilidad a la hora de manejar este sistema de multitarea, como quizás lo puedes hacer directamente en tu computadora. Otro cambio que también puedes encontrar en la parte de los comandos del teclado para poder manejar Stage Manager es que si por ejemplo aprietas la tecla de globo y F, pues entonces maximizará esa ventana que tengas más frontal en la parte de Stage Manager, y si lo vuelves a apretar otra vez, pues entonces volverás otra vez a esta interfaz con las múltiples pantallas. Esto sería excelente para que entonces puedas ir de un modo de pantalla completa para que puedas ver y aprovechar todo el tamaño de tu tableta, pero entonces cuando quieras volver a trabajar con múltiples aplicaciones otra vez, simplemente aprietas otra vez el comando de teclado para que puedas volver a esta interfaz de dos pantallas y puedas trabajar de una forma de multitarea sin ningún problema. Ahora bien, digamos que por ejemplo quieres enviar una de estas ventanas que tengas abiertas directamente a la parte izquierda a este manejador de aplicaciones que es parte de esta nueva interfaz de Stage Manager, pues entonces para poder hacer eso simplemente vas a apretar la tecla de comando y M, y entonces vas a ver cómo se envía esa aplicación directamente a esta barra lateral para que entonces tengas solamente aquellas ventanas que quieras tener en este escenario principal
principal. Por ejemplo, aquí envié la ventana de Safari para entonces poder tener la ventana de YouTube completamente en esta interfaz de Stage Manager. Así que como pueden ver, como se han añadido cada vez más comandos de teclado para poder utilizar este sistema de Stage Manager, realmente esta interfaz que está cambiando cómo es que funciona el iPad hace que también funcione más cercano a una computadora, ya que hay unos comandos que estarán funcionando de forma similar tanto en tu tableta como en tu computadora de Apple, para que entonces haya un poco más de integración y de similitud en cómo es que funcionan estos sistemas operativos. Algo bien importante que también Apple añadió para que puedas sacarle el máximo a este nuevo sistema de multitarea es que entonces cuando dejas el dedo apretado sobre el icono de la aplicación que tengas abierta, vas a entonces poder ver la ventana que estás utilizando en la tableta, y entonces en la parte izquierda vas a poder ver las diferentes ventanas que tengas disponibles para esa misma aplicación que estés utilizando, para que de esa forma te puedas mover mucho más fácilmente entre las diferentes ventanas que tengas abiertas de una misma aplicación. Y finalmente, aunque esto no es un cambio como tal de estas nuevas versiones betas de iPadOS 16, sin duda alguna esta experiencia de utilizar el modo de Stage Manager funciona mucho mejor y más fluido. Puedo cambiar entre las diferentes ventanas sin ningún problema. Antes prácticamente se cerraba y se caía todo esto lleno de bugs, y incluso también si lo tenía conectado a un monitor externo tampoco funcionaba muy bien, pero ahora puedo hacerlo sin ningún problema. Puedo agarrar esta aplicación y enviarla a mi monitor externo sin ningún problema para poder tenerla disponible ahí, y esa interfaz es bastante rápida y bastante útil. No se cae ni se congela prácticamente. Puedo volver a apretar el botón aquí para entonces traer la aplicación directamente a mi iPad, y realmente no hay ningún problema a la hora de utilizar este modo de multitarea directamente con un monitor externo y tu tableta. En realidad, esta experiencia de poder utilizar tu tableta con un monitor externo con este nuevo sistema de Stage Manager me gusta mucho y me parece muy interesante. Aquí no tenemos un monitor externo como tal, pero estoy utilizando mi MacBook con un monitor externo para que puedan ver esta función, y realmente está súper chévere que puedas tener aplicaciones en tu monitor externo y aplicaciones también en tu iPad, para que entonces puedas utilizarla de una manera más inteligente a la hora de utilizar este modo de multitarea, para que le puedas sacar el máximo y que realmente tu tableta se convierta, como quien dice, una computadora, prácticamente como una Mac o una iMac sin ningún problema. Y con eso hemos llegado al final de este video. Déjame saber en la sección de comentarios qué te parecieron todos estos cambios para Stage Manager con iPadOS 16. ¿Te llama la atención? ¿Quieres utilizarlo ya directamente en tu tableta o con un monitor externo? Si te gustó este video también déjanos un like y suscríbete para que no te pierdas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.